Hoy es el día 12 de la consagración a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, del 2:13 al 23. Y dice: Jesús expulsa del templo a los mercaderes. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerda y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó la mesa a los que vendían palomas y les dijo: Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo de tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presenta para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado a la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Día 12. Lecturas del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 97 al 100. Los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maldicencia o la injusticia, etc. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Se someten a sí mismos, que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión, ni se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario o a otras congregaciones, llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen María, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo, responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen Señor pequé a la hora de la muerte, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente y humildemente 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alegan hechos verdaderos o falsos. Poco importa que han oído o leído, en que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida rezaron algunas oraciones o cumplieron algunas devociones en honor a la Virgen, resucitaron para confesarse
o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que se confesaron, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo, si María se obligara a salvarlos por su misericordia? A esta clase de personas autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo, y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Confieso que para ser verdadero devoto de la Virgen no es absolutamente necesario que sea tan santo, que llegue a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso, al menos, nota bien lo que digo, mantente sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Tercero, inscribirte en la cofradía, rezar los 5 o los 20 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar todos los sábados. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén, y si su lector fuera uno de ellos, aunque ya tuviera un pie en el abismo, te las aconsejo a condición de que las realices, con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la intrición y el perdón de tus pecados y vencer tus hábitos malos, no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. No obstante, los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. El propósito para hoy: mortificaré mi vista y mis otros sentidos en todo lo relacionado con el sexto mandamiento, ofreciendo a Dios mis luchas contra las tentaciones de impureza, por las muchas personas que en el mismo momento tengan peores tentaciones que yo, de traicionar su matrimonio o su consagración a Dios, o bien de cometer cualquier otro acto impuro. La jaculatoria de hoy: no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí. No soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. No soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí.